Nosotros tenemos que entender que servir es importante para nosotros y que eso nos da una honra. Que Dios te haya escogido a ti para servirle a Él, te produce honra, agradecimiento. ¿Por qué a ti? Porque a Él le plació escogerte para ese propósito. Entonces eso te produce una honra, pero también te da una responsabilidad. Y la responsabilidad es representarlo a Él. Te da el privilegio de que le sirvas porque es un privilegio, pero la responsabilidad es que tú lo representes de la manera que debes representarlo. Lucas 12:48 dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo lo que te han entregado, Dios te lo ha entregado y Dios te va a exigir. ¿Sí? El reino de Dios habla de un principio muy grande y muchas veces nosotros no lo comprendemos de la manera que lo debemos entender. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que da privilegios. ¿Quién se podría levantar y decirme a mí, no, es que Dios no siempre bendice? Ninguno de nosotros podríamos levantarnos y decir, no, es que Dios a mí no me bendice. No, Dios nos bendice todo el tiempo. Y eso es una verdad muy poderosa que tú y yo necesitamos entender. Que Dios nos ama y que Dios nos concede privilegios. Nos da privilegios espirituales, pero también nos da privilegios tangibles que nosotros podemos ver en nuestra vida diariamente. Como por ejemplo el privilegio de conocerlo a Él. Somos privilegiados en poder conocer de Dios. ¿Qué tal el privilegio de llamarnos hijos de Dios? El poder experimentar su presencia es un privilegio. El poder levantar los brazos y adorarlos con libertad es un privilegio. El poder servir en su obra es un privilegio. ¿Qué tal el privilegio de recibir su gracia? Si nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho muchas veces es por su gracia. Porque en su misericordia Él le ha placido perdonarnos y extendernos su gracia. Y eso no viene solo, eso viene conectado con las bendiciones que Él nos da. Y para cerrar con broche de oro, esta lista que tengo, pensemos en el privilegio de la salvación. No la entrega, tú la recibes, pero tienes una responsabilidad o tenemos una responsabilidad de cuidarla. Tenemos la responsabilidad de cuidarla. Cuando Él entrega responsabilidades, nos entrega responsabilidades espirituales y también responsabilidades prácticas. Nosotros oramos para recibir en nuestra vida lo que tenemos que recibir y lo recibimos en lo físico después de haberlo orado. Y de esto se trata, de que la responsabilidad espiritual que Dios te da se va a ver manifiesta en lo físico. Muchos de nosotros podemos pensar en querer los privilegios, ser llamado hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo puedo servir en la iglesia, yo puedo recibir las bendiciones, yo puedo experimentar la presencia de Dios. Pero si yo no veo la responsabilidad que tengo encima, no puedo visualizar el reino de Dios como lo tengo que ver. No somos consumidores espirituales. Somos personas llamadas por Dios a participar activamente de lo que Dios nos ha entregado en la obra suya, en la obra de Él. Y ese privilegio, como dije al principio, nos da honra.
Pero la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros va a formar nuestro carácter. Y ahí está lo grandioso. Nos dan el privilegio, nos entregan todo, pero la responsabilidad es tomar el carácter de Jesús. Vuelvo y leo Lucas 12:48 en la versión de Dios habla hoy y dice: pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da también, se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho. Esto significa, amados, que en el reino de Dios hay una relación directa entre lo que recibimos y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. O sea que cuando Dios te entrega algo, Él está esperando cómo administras y cómo responsablemente manejas lo que Él te ha entregado. Y cuando Dios confía a cada uno de nosotros algo en nuestras manos, espera que respondamos con fidelidad. Porque tenemos un Dios que siempre, siempre, siempre es fiel. Entonces vamos a ver el primer punto, y es el único punto que tengo el día de hoy. Es: ser hijo de Dios es un privilegio, pero vivir como hijos es una responsabilidad. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el ser llamados hijos hay un privilegio, privilegios muy grandes, muy grandes. Cuando tú tienes hijos y tus hijos van a la casa de otro amigo tuyo, dices: wow, tu hijo es maravilloso, tu hijo es un niño muy juicioso, tu hijo es... ¿Sí o no? Pero en la casa de uno muchas veces no hacen lo mismo. Pero cuando van a otro lado, son responsables de portarse de la manera que se tienen que portar. Y quiero decirles que es un privilegio ser hijo de Dios, porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Nada de lo que tú necesites hoy, en tu cabeza, en tu mente, en tu necesidad física, nada lo vas a dejar de recibir por parte de Dios. Él lo tiene todo para entregártelo. Él lo tiene absolutamente todo. Entonces no solamente recibes la bendición, sino también recibes una identidad dada por Él. Y esa identidad es que Él nos ayuda y nos saca del pecado, nos saca de la dificultad, nos introduce a la familia de Él. Somos la familia de Dios. Tal vez antes estábamos lejos, hoy estamos más cerca. Antes vivíamos separados, pero hoy estamos con Él. Antes no teníamos un padre en común. Y tal vez todos aquí, papás, entendemos la grandeza de que Él sea nuestro Padre. Mira, yo he pensado, y aquí cualquiera que sea papá que se pare y diga lo mismo que yo estoy diciendo. Todos los papás que estamos aquí hemos querido hacer lo mejor para nuestros hijos. Todos. Aquí no hay ninguno que diga: no, yo he sido el mejor. Sí, tú has podido ser mejor. Pero nuestros hijos tienen falencias porque nosotros tenemos falencias. Aunque les queremos dar lo mejor, no se los damos de la manera apropiada muchas veces. Pero Él lo da de la manera correcta. Él lo da sabiendo la necesidad. Él lo da entendiendo el corazón. Él lo da sabiendo lo que cada uno de nosotros necesita. Nosotros damos muchas veces desde nuestro dolor, desde nuestra escasez, de lo duro que me trataron. De diferentes formas lo tratamos de dar. Pero Él lo da de la manera perfecta. O sea que cuando tú eres un hijo de Dios, eres un privilegiado. Porque vas donde papá y papá te va a nutrir de la manera
correcta, a la medida correcta, en el momento correcto. Pero no solamente Él nos perdona, sino que nos adopta. ¿Sí? O sea que así nosotros tuviéramos papá y mamá físicamente, somos huérfanos de una u otra manera en muchas áreas de nuestra vida. Pero Él nos perdona y Él nos adopta. Y por eso nos llama hijos. Y nos llama hijos porque tenemos acceso a Él. Nos llama hijos porque tenemos su amor incondicional en todo momento. Porque podemos caminar bajo su cobertura. Porque podemos pertenecer a la casa de papá, al reino de Dios. Podemos permanecer ahí, ser parte de Él. Formamos parte de su reino. Y yo quiero que usted cierre los ojos por 20 segundos y usted se imagine cómo es el reino de los cielos. Que usted se lo imagine. Cierre los ojos por 20 segundos e imagíneselo. Primero, imagínese su casa. ¿Sí? Imagínese donde usted nació. Y luego de eso, imagínese el reino de los cielos donde está papá. Imagíneselo. ¿Qué pudimos ver? Pudimos ver paz, pudimos ver amor, pudimos ver confort, pudimos ver aliento de vida, pudimos ver que no hay escasez. Ese es el reino de Dios al que tú y yo pertenecemos. Pero ¿por qué vivimos en escasez? ¿Pero por qué vivimos en tristeza? ¿Pero por qué vivimos en pecado? ¿Pero por qué vivimos en lo que pasa en la vida de todos nosotros? Porque no vemos la magnitud del Padre que tenemos, sino vemos la magnitud del reino de Dios. Pensamos que somos hijos de Él, pero tenemos que vivir como vivimos cada uno de nosotros. Y cada uno vive a su forma. Pero recuerde, que el reino de Dios es su reino, es su casa, es donde usted puede ver y visionar y caminar con la dirección de Dios, papá Dios. ¿Ok? Esto nos recuerda que no pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Él. Cuando nosotros podemos ver desde la perspectiva bíblica que el ser hijo no es solamente una manera emocional, no solamente una manera espiritual, sino es una realidad de pacto. ¿Sí? No es por emoción, que yo, este Señor es mi Padre. No. Es un pacto entre Él y tú. Y el pacto no se rompe. Inclusive, Él en su fidelidad sabe que el pacto no lo rompe jamás. Pero nosotros, en nuestra manera de vivir, lo rompemos cada rato. Hoy sí, mañana no. Pero su fidelidad nos lleva a vivir una realidad de ese pacto que no se debe romper, sino que nosotros necesitamos cuidar. Dios no nos ha salvado para dejarnos igual. Dios nos da la salvación para transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir y nuestra manera de visionar y de ver las cosas. Y nos trae para que nosotros entendamos que necesitamos adoptar su carácter. Si nosotros visionamos y vemos el carácter de Dios, pues todo es benévolo, todo es bueno. Nada más piensa en el fruto del Espíritu. Todo es absolutamente bueno. Entonces Él ha permitido que seamos sus hijos para formarnos y para darnos el carácter de Él. Pero tú y yo necesitamos abrir nuestro corazón para recibir ese carácter y ser moldeables a ese carácter, no a nuestra manera vana de vivir. ¿Ok? Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción
por el cual clamamos Abba Padre. Por eso, cuando tú tengas tristeza, ahí estás solo y, papá, te amo, Abba Padre, te exalto, te necesito, te agradezco. Eso es abrir tu corazón a decirle: yo no puedo solo, yo soy tu hijo, necesito tu guía, necesito tu dirección. Pablo nos está enseñando a nosotros como creyentes que no vivamos esclavos del temor, sino que como hijos podamos vivir de la manera que tenemos que vivir. Esto que yo mostré del video es poder quitarle a nosotros el temor y ver que sí se puede hacer. Yo hablé de sembrando y restaurando, pero yo puedo hablarte de tu negocio, que lo puedes llevar a otro nivel, no al nivel que has tenido todos los años. Pero yo te puedo hablar del sueño que Dios te dio y por temor no lo estás llevando a cabo, de hacer un negocio o de llevar a cabo un ministerio o de hacer algo que Él te ha llamado a hacer. Pero el temor no te está dejando. O pensar: yo puedo estudiar esta carrera, o yo puedo hacer esto, no lo puedo hacer por el dinero. Quítate eso de la cabeza. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Tú eres hijo del dueño del oro y de la plata. Pero el temor te frena y el temor te reduce o nos reduce. Entonces, si tú eres hijo, sí, por ejemplo, si nosotros, Diana, Claudia, René, que está mi cuñado hoy aquí, mi suegro, si nosotros decimos que ellos pertenecen a la casa López, pues tienen que representar la casa López. ¿Sí? Igual Saúl, que está el papá aquí, bienvenido. ¿Sí? Tiene que representar la casa Herrera, la casa Valladares, la casa que sea, el nombre que sea. Estoy poniendo un ejemplo. Pero tal vez en la casa López haya desbalance, en la Paz haya más desbalance, como sea. El balance lo encontramos en que somos hijos de Dios, ¿sí? Y que podemos entender que somos dignos representantes y reflejamos la casa a la cual pertenecemos, que es el reino de Dios. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que el privilegio de adopción que nosotros hemos tenido trae una responsabilidad, y es la representación del reino de Dios en este mundo. Muchas veces nos quedamos limitados. Yo soy cristiano, pero hago todo al revés. Y eso no representa a la casa que debemos representar, que es el reino de Dios. ¿Sí? Esto lo estoy diciendo no para juzgar a nadie, sino estoy diciendo para que creamos que podemos avanzar, que podemos crear, que podemos restaurarnos en Cristo, que podemos visualizar más, que Dios tiene grandes planes con tu vida, con tu familia, con tus hijos, que el límite lo tienes tú en tu cabeza y lo tengo yo, pero que Él no tiene límite. Yo he pensado con la inteligencia artificial, ¿sí? Todo lo que uno piense en su cabeza puede ser posible. ¿Sí? Absolutamente todo. Dios nos ha dado eso, de poder crear lo que necesitamos crear. Pero necesitamos crear, pero necesitamos primero creer. Porque si no creemos nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, si no creemos, no podemos crear. Esa es la fe. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en este tiempo. No basta con decir soy hijo, hay que vivir como hijo. ¿Sí? Y ahí es donde está la responsabilidad de entender que Dios es mi Padre
que yo soy salvo, que pertenezco a su casa, a su reino, y que tengo promesas. Todas las promesas que están en la palabra de Dios son para ti y son para mí. Todas. Pero cada uno de nosotros tenemos que ver las promesas con las responsabilidades. Muchas veces queremos la parte bíblica que dice, vas a ser próspero, te va a ir bien en la vida. Pero cuando leemos, tienes que ser obediente. ¿Cierto? El reino de Dios demanda, declara que tú y yo tengamos coherencia de lo que hablamos con lo que hacemos. Y esto es un tema interesantísimo, porque también sé que todos los que estamos aquí queremos hacer lo correcto, pero nos gana nuestro deseo de la carne muchas veces, porque no hemos fortalecido nuestro músculo espiritual por medio del Espíritu Santo. Entonces nos vencemos muy fácil. Pero mira lo que dice Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los psicólogos dicen, ¿no?, que cuando el hijo es amado, el hijo puede llevar las cosas a otro nivel, que le va bien, que es un buen niño, que es un niño cuidado, que es un niño que va a ser profesional, ¿sí? Pero aquí lo está diciendo el versículo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La Biblia no está solamente diciendo que somos hijos, también nos está diciendo que debemos imitar al Padre. Imitarlo a Él es tener las características que Él tiene. Cuando tú lo imitas a Él, pues las cosas fluyen diferente. O sea que ser hijo implica la responsabilidad en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cómo yo hablo, cómo me expreso, cómo trato a otros, cómo respondo en medio de la prueba, de la dificultad, cómo vivo en mi casa. La tengo ordenada, la tengo desorganizada. Mi esposa me dice, ¿cómo manejo mi testimonio y cómo camino en santidad? Esto es bien importante para que cada uno de nosotros podamos ver que somos hijos, pero que tenemos responsabilidades. La responsabilidad tiene que ser real y tiene que ser visible. Ser hijo de Dios es una verdad espiritual muy grande, pero vivir como hijo de Dios se ve en la vida real. ¿Sí? Lo experimentas cada minuto. La manera en que un esposo trata a su esposa, la manera en que una esposa honra al Señor en su hogar, la manera en que un joven obedece a sus padres y obedece a las autoridades y de la manera como se conduce. La manera en que trabaja este hijo de Dios en lo que esté trabajando. La manera en que respondemos, si respondemos con integridad, cuando nadie nos está viendo. ¿Sí? Recogemos el papel porque me están viendo, o recojo el papel porque hay que limpiar la calle. ¿Sí? ¿Dónde está ese punto de equilibrio con la integridad cuando estamos solos? No cuando estamos con la gente. Porque tenemos una identidad espiritual que debe producir una evidencia práctica. Tenemos un ADN de parte de Dios, el cual nos debe dar un fruto que sea digno de imitar, porque estamos imitando al Padre. Entonces no podemos decir somos hijos y vivir perteneciendo y pensando como piensa el mundo. No, soy hijo y pienso como hijo del rey. Pero no soy hijo y pienso como el hijo del diablo. ¿Sí? O actúo como el hijo del diablo. Entonces Él da privilegios, pero también nos va formando.
Y ahí son partes difíciles para nosotros, porque queremos el privilegio, pero no queremos la formación. ¿Sí? Si yo le pregunto a mi suegro, bueno, ¿y cómo llegaste tú a hacer lo que hiciste y a trabajar con lo que hiciste? Pásamelo aquí. No funciona de esa manera. Él paga un precio. O espiritualmente decir yo al hermano Valladares, ¿cómo puedo hacer para tener esa santidad que usted tiene? Y la esposa le pega un codazo. ¿Cómo así, hermana? No. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para eso? No es que él lo pase por ósmosis. No. Él ha pagado un precio. Y él ha pagado un precio. Necesitamos nosotros pagar cada uno de nosotros el precio para poder tener los privilegios y ser formados por Él. Un padre que es saludable no solamente bendice a sus hijos, un padre que es saludable también corrige a sus hijos, ¿correcto? Los forma, les da forma, les va guiando y les enseña responsabilidades. Porque si no enseñamos responsabilidades y no son formados o no somos formados o no nos dejamos formar por Él, pues con una tristeza muy grande, los que vamos a sufrir somos los que no nos dejamos formar, ni los que no formamos a nuestros hijos. Por eso digo que todos podemos tener un padre físico, pero el que nos quiere formar de la manera correcta es nuestro Padre Dios que está en los cielos. Entonces, eso hace que nosotros podamos ser transformados. El Padre Celestial, Él nos da todo el amor, nos da gracia, nos da acceso a todas las promesas. ¿Cuál es la promesa que tú no tienes acceso? A todas. Pero también tú y yo necesitamos entender que Él espera una madurez de cada uno de nosotros, siendo obedientes y siendo fieles. Hay mucho silencio, eso me gusta. Hebreos 12:6 dice, Dios ha hablado y dice, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. En la Reina Valera dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y nosotros tenemos que ir creyendo y ir pensando en que las cosas que Dios permite en la vida de nosotros muchas veces son para formar nuestro carácter. Y nosotros lo vemos como una tragedia, pero Él lo permite para que nosotros podamos hacer en nuestro corazón, en nuestro espíritu, los cambios que necesitamos hacer. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo cogió su platica, se fue, se la gastó y después reaccionó y regresó donde su padre. Y el padre lo aceptó, lo acogió, lo bendijo y le dio un lugar de privilegio. Pero él le dijo lo siguiente. Leamos Lucas 15, 17, 18. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él quiso volver y no solamente por necesidad, sino porque él reconoció que él se había ido y había perdido lo que tenía en su casa. Pero en esa casa había una identidad, había provisión y también había restauración. Aunque el pasaje está resaltando la misericordia del Padre, también nos deja ver que en la casa de ese Padre no solamente es un lugar de privilegios, sino que también hay un orden, que también hay una cobertura, que también hay una formación. Y muchas veces nosotros no visualizamos y no vemos que cuando el papá nos ama, nos quiere formar,
para cuidarnos. Y esa formación es un privilegio que Dios nos da. Pero nosotros necesitamos entender que hay orden, hay cobertura y hay formación. No solamente podemos creer que somos hijos por la obra de Cristo, no solamente eso, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros, como lo dije al principio, da testimonio de tu vida, de esa realidad que nos impulsa a vivir. O sea, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos empuja a poder hacer las cosas de la manera que debemos hacer. No solamente produce emoción, produce transformación. Repita conmigo, yo necesito ser transformado. No solamente es sentir que estamos cerca de Dios, no. Él nos mueve a caminar como sus hijos. Hablamos como hijos, servimos como hijos y representamos a su reino, como lo he venido diciendo. La pregunta es si tú has recibido a Cristo. Y no solamente esa sería la pregunta. ¿Estoy viviendo a la altura de la casa a la cual pertenezco? No para juzgar. Esto es para que meditemos y veamos. ¿Estoy viviendo esa situación de la manera correcta o no? ¿Honro a mi padre con la manera de vivir o no lo honro? Tengo los privilegios por ser hijo, pero no asumo las responsabilidades como hijo que soy. Primero somos hijos, después imitadores de nuestro Padre. No eres imitador y después eres hijo. Eres hijo y el hijo tiene todos los privilegios. Eres hijo y luego lo vas a imitar al Padre. Eso significa que adoptamos un carácter como creyentes, como sus hijos, de integridad, de obediencia, de amor, de humildad, de santidad, de lealtad. Eso es realmente la evidencia visible de lo que espiritualmente está pasando en la vida de nosotros. Y podemos llevar 15 días de conocer al Señor o podemos llevar 30 años de conocer al Señor. Esta evidencia tiene que estar en nosotros cuando nosotros entendemos que somos sus hijos, que somos privilegiados y que tenemos responsabilidades. Esa evidencia tiene que estar en cada uno de nosotros. Busquémoslo en oración, busquemos su presencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos escuchar su voz? ¿Cuántos hoy han escuchado su voz? ¿Cuántos de nosotros anhelamos caminar cerca al Padre? Todos, pero todos queremos in and out. Camino contigo y ya lo quiero saber todo ya. No, es un proceso. Y tú y yo estamos en un proceso cada día de conocerlos. El anhelo está ahí, pero el anhelo tiene que convertirse en realidad. La verdad, cuando tú te consideras realmente hijo de Dios, y cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando entiendes que eres hijo, tienes la responsabilidad, el privilegio y la responsabilidad, tu religiosidad queda fuera. Porque la religiosidad no entra en la relación que tienes con Él. La religiosidad es invento tuyo e invento mío. Lo que hay es una relación con Él. Y esa relación de amor, de gratitud, te transforma la vida. Y puedes ver los privilegios, pero también empezar a caminar con las responsabilidades. Cuando empiezas a caminar con las responsabilidades, empiezas a caminar y a reflejar el carácter de tu Padre Jesús. Ahí empiezas a amar de la manera correcta. Ahí empiezas a perdonar en todo momento. Allí empiezas a hablar y a direccionar tu vida
de una manera diferente. Ahí empezamos a tratar a los demás de una manera diferente. Ahí empiezas a responder en el momento de la dificultad con templanza, con paciencia, con amor, con honra, con cuidado. Porque ya entendiendo eso, eres un hijo que refleja el carácter de Él. Y cuando tú estás haciendo todo lo que yo estoy diciendo en este momento, estás honrando el nombre de tu Padre. Allí estamos honrando el nombre de nuestro Padre. Y ahí entonces Mateo 5:16, si no está en la pantalla, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso somos luz delante de la gente, para que ellos vean las buenas obras, dice el versículo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú tienes este panorama en tu vida, tú honras a tu Padre que está en los cielos. Y lo haces con convicción, lo haces con verdad, lo haces con el corazón, lo haces con el espíritu. Porque estás viviendo con integridad, porque estás viviendo con fidelidad, porque estás viviendo con responsabilidad y estás dando testimonio fiel de lo que Él ha hecho en tu vida. Por eso los testimonios de vida son tan importantes para que otros puedan avanzar en el reino de Dios. Porque cada decisión que tú y yo tomamos habla de la casa donde tú saliste. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por guiarnos a buscar y a reflejar tu carácter como tus hijos. Gracias porque el ser hijos cambia nuestra identidad. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos una verdad muy importante. Porque muchas veces hemos alzado nuestra mano para recibir al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero muchas veces hemos olvidado lo que hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido de parte de nuestro Dios salvación, gracia, perdón, nueva identidad, su presencia, su palabra, una familia espiritual como la que estamos aquí. Y de esa manera podemos visualizar y entender que no es poquito lo que hemos recibido, sino que es en abundancia que Él nos ha dado. Por eso hoy entendemos, Señor, y te agradezco que a todos los que nos has entregado mucho, mucho nos vas a demandar, lo que dice tu palabra en Lucas. Y entendemos hoy, Señor, que entre más recibamos de ti, mayor es nuestra responsabilidad delante de ti. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Gracias por permitirnos vivir como tus hijos. Gracias por darnos el privilegio de poder ser tus representantes. Hoy, Señor y Dios, vengo delante de ti, presentando a todo este pueblo, Señor y Dios, que está hoy aquí y los que están en las redes sociales, para que tú nos ayudes a adoptar tu carácter, a reflejar tu carácter y a vivir con el mismo.
Si hoy tú has entendido que eres hijo de Dios, pregúntate si estás viviendo como Él mismo. Hoy, Señor, gracias por hacernos entender algo tan determinante en nuestra vida. Que tú no estás buscando a perfectos, a personas perfectas, sino que tú estás buscando personas disponibles con su corazón para ser transformadas y ser adoptadas como hijos. Que podamos caminar con tu Hijo amado Jesucristo y que haya esperanza ahora en el nombre de Jesús en la vida de cada uno de nosotros para vivir como tus hijos, porque nuestra esperanza está en tu Hijo amado Jesucristo. Hoy podemos ver y visualizar y recordar que en Cristo Jesús no existe ninguna condenación a los que estamos con Él. Y yo te animo hoy a que no te sientas condenado, porque hoy no vivimos bajo la condenación, hoy vivimos bajo la gracia, vivimos bajo el amor del Padre, porque Cristo no vino a condenar, Cristo vino para restaurar tu vida y restaurar la mía, y para transformarnos en lo que tú y yo necesitamos ser transformados.